vengo a decir en esta mañana de parte de Dios que tu casa tiene salvación. Jesús quiere pasar por ella. Jesús, es necesario que pase por ese lugar. Tú verás a tu familia transformada. Hay una orden del cielo para ti, y es que toda la bendición de Jehová te alcance en gran manera. ¿Cuánto le dan un aplauso a la presencia de Dios? Un aplauso de alabanza. Gloria a Dios. Dale un abrazo a tu hermano, dale un abrazo a la persona que está ahí. 2, 3 personas, gírate a alguien, busca a alguien, dale un abrazo así, pero un abrazo de oso. Y dile bienvenido a la casa de Dios, toma asiento. Voy a llamar a Kelly Rodríguez, con su bebito hermoso que ha tenido. Dios es bueno, diga conmigo, Dios es bueno. Hay un testimonio precioso que ella quiere contar. ¿Cómo se llama? Miguel. Miguelito. Miguel. ¿Y qué es lo que te pasó, Kelly? Cuéntanos. Miguel al nacer nació con 2 soplos en el corazón, en el cual los médicos decían que iba a vivir siempre así porque eran muy peligrosos. Y en su rutina diaria con el cardiólogo, pues este lunes 8 salió que ya no tenía nada. El médico se... O sea, perdona. Él iba a vivir de por vida con esos soplos. Sí. Y pronosticaban, o el diagnóstico médico, mejor dicho, sí, que era que eso podía ser peligroso para su vida. ¿Y qué pasó? Pero el 8 de septiembre, pues en su rutina diaria con el cardiólogo, el médico se sorprendió porque parecía, dice, que tuviera un corazón nuevo. Santo Dios. Sí. Eso solo lo puede hacer Dios. Él puede cambiar el corazón o el órgano de una persona, porque Él es el que le dio la vida. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues, y era horrible porque mi bebé se ahogaba mucho. Los sonidos que hacían, los agujeros que tenía en el corazón eran muy feos. Siempre me apoyaron, la pastora Angélica, el pastor Alejandro, siempre me estuvieron llamando. No supieron mucho de la enfermedad, pero sé que estuvieron orando por nosotros, que regresemos aquí a casa porque un poco que nos alejamos. Y eso quería dar gracias a Dios por la vida de mi hijo, por el milagro que ha hecho. Amén, amén. Vamos a orar por ella, amén. Y por Miguel. Extienda su mano, amada iglesia. Tú has utilizado esta sanidad, porque para ti no hay nada imposible, y le has dado un niño que representa un milagro y una nueva etapa en la vida. Señor, tú les estás llamando la atención para que ellos no se aparten de ti. Por eso bendecimos la vida de Kelly, Señor, la vida de Vinicio y la vida de Miguel, porque él está en tus manos. Tú le has dado la vida y tú eres el único que la puedes quitar. Gracias por este milagro. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Y así como este niño ha recibido un corazón nuevo y los médicos ya, Señor, no daban esperanza, le daban una invalidez de por vida, así te pedimos, Señor, que cualquier persona que nos esté viendo ahora por la televisión o cualquier persona que esté aquí en la iglesia, en el nombre de Jesús, si nos estás viendo por la televisión o estás aquí en la iglesia, así como Miguel, este niño recibió un corazón nuevo, así declaramos que el mismo que sanó a Miguel, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, es el mismo que te sana hoy a ti. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Dale ese aplauso al Rey, a Jesús. A Jesús. Fuerte ese aplauso a Jesucristo. Fuerte ese aplauso a Jesucristo. Usted ve difícil un milagro como ese, ¿verdad? Lo ve como complicado, como eso solamente lo puede hacer un cirujano y a lo mejor nunca queda bien, porque ni atreverse a operarle se atrevían. Imagínate el milagro que tú necesitas, es una cuarta parte. Diga conmigo, si Dios lo ha hecho con él, lo hará conmigo.
No, pero ayúdeme, mueva su mano y diga, si Dios lo ha hecho con él, lo hará conmigo. Hay esperanza al que cree. El viernes estuvimos compartiendo una palabra que fue así bien profética. No pude entrar al mensaje, no pude predicar, pero sí fue un fluir del Espíritu Santo, una palabra bien profética. Quiero que me acompañe a la palabra de Dios porque quiero hablar de la formación y de la importancia de las escuelas dentro de la congregación. Aunque estas palabras las utilizamos nosotros, graduación, escuelas, es algo que viene en la Biblia y que nosotros debemos entender la profundidad de esto. Juan capítulo 5, versículo 39. Es un texto muy conocido, pero tiene bastante profundidad, aunque no me voy a alargar demasiado para poder hacer estos dos actos importantes hoy. Dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y esto lo está hablando Jesús y lo está hablando a eruditos, a entendidos de la ley. Cuando nosotros leemos la palabra Escrituras, en la revelación del Nuevo Pacto, nosotros comprendemos que se está refiriendo a toda la Biblia. En aquel tiempo, el Evangelio, el Nuevo Testamento, no se había escrito. Entonces Jesús literalmente se estaba refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento y concretamente a la ley de Dios, es decir, a lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, que para los judíos es la Torá. Entonces, en otras palabras, Dios le estaba diciendo a un estudioso de la Torá que escudriñase la Torá, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Así que esta declaración de Jesús era un poco contradictoria, porque es como si tú a un arquitecto de repente le vienes a querer explicar o a decirle que examine bien todos sus cálculos del edificio que está programando hacer, porque posiblemente no lo esté haciendo bien, no lo esté haciendo a la perfección. ¿Lo está entendiendo? Es como venir a decirle a un médico que ha estudiado una especialización, decirle, mire, escudriñe bien, profundice en este diagnóstico, porque me parece que no es lo correcto lo que usted está diciendo. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, escudriñad la Torá, vosotros que sois los que enseñáis la Torá. Escudriñad la Torá porque vosotros que sois los que predicáis la Torá. Les estaba desafiando porque vosotros decís que en ellas está la vida eterna, pero en otras palabras les estaba diciendo, aunque vosotros queréis que en ellas está la vida eterna, no estáis dando la Torá correctamente, no estáis haciendo discípulos correctamente, sino que estáis enmarcándolos dentro de una religión, pero no les estáis llevando a la salvación, no les estáis llevando a la revelación del Padre, no les estáis llevando hacia el propósito de la vida eterna. ¿Alguien está aquí? Así que esa declaración de Jesús fue una declaración muy profunda. Nosotros cuando lo leemos parece que es algo sencillo, nosotros lo interpretamos así, escudriñar las Escrituras. Entonces tú dices, bueno, hay que estudiar la Biblia. Tú lo interpretas así, yo lo interpreto así, hay que estudiar la Biblia, porque a vosotros os parece que tenéis la vida, en ellas está la vida eterna. Pero fíjese lo que dice la segunda parte de este versículo. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que todavía lo puso más difícil. Tóquele al que está a su lado y dile, se complicó. No, pero tóquele, muévale el hombro un poquito para que por si acaso se despistó, diga, se complicó. O sea que estaba hablando a eruditos. Les estaba diciendo que examinasen la dirección de la Torá, porque si en ellas está la vida eterna, ¿por qué no estaban enseñando y explicando cómo conocer a Dios y cómo tener la eternidad asegurada? Y entonces hay un verbo que él utiliza en el versículo 39, y es el verbo escudriñar. El verbo escudriñar, diga conmigo, escudriñar. Escudriñar tiene que ver con profundizar, tiene que ver con desmenuzar,
tiene que ver con examinar. Se lo voy a decir de otra manera. No es solamente que tú agarres la Biblia y que leas la Biblia. Eso está bien, diga conmigo, está bien. Pero Jesús insta a los eruditos y nos insta hoy a nosotros a que desmenucemos la Biblia, a que examinemos minuciosamente la Biblia, a que nosotros profundicemos en la palabra de Dios. ¿Por qué nos insta Jesús a eso? Nosotros hoy tenemos la graduación de personas que han estado un año o un curso o 2 cursos o 3 cursos estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es importante. Fíjense que aquí han pasado cosas como pasan en todos los lugares, pero una de ellas me quedó sorprendido en una ocasión. Cuando comenzamos la congregación, nosotros teníamos, ponme música así de comenzar la congregación. No, era un desastre, eso no sonaba así, ¿no? No, y mucho menos eso parece himnos celestiales. Cuando comenzamos la congregación, escuche esto, se va a reír, pero así tenemos un toque de chispa hoy en la graduación y en el ungimiento. Había una hermana X de nacionalidad colombiana. La hermana era una enamorada de Dios, una ferviente, escuche, trabajadora en la iglesia. Ayunaba como la que más. Intercedía y oraba que parecía fuego y dinamita. Algunos algunos ya se están acordando de ella, los que llevan 10 años con nosotros. Esta hermana era un ejemplo para la iglesia. ¿Sabe lo que le pasó? Ella no tenía una formación teológica. No pudo estudiar, ya era una mujer de edad avanzada, no pudo estudiar. Leía la Biblia, pero no tuvo nunca una formación teológica. Esa formación teológica en la que nosotros la damos en las escuelas, pues por ejemplo cuando yo la di, yo estudié 5 años teología, pues no solamente estudiabas qué era una secta, qué no era una secta, no solamente te daban cómo dar consejería a una persona, cómo administrar una iglesia, sino que te enseñaba la Biblia, te enseñaba la sana doctrina y todo eso. Bueno, esta hermana nunca pudo estudiar nada de eso. Entonces se fue unos meses a Colombia a visitar su familia. Cuando ella vino nos costó trabajo localizarla. Y pasaron como otros 2 o 3 meses que no la localizábamos. Y un día paseando se la encuentra, no sé si fue el pastor Alejandro, y dice: apóstol, ¿usted no sabe a quién he visto? Después de 5 meses más o menos. Digo, ¿a quién? Dice, a la hermana N.A. ¿Y qué hacía? Pues estaba con la Biblia. Dice, pero no era nuestra Biblia. Dice, y estaba con otras personas que vestían con traje, corbata, elegantes, y estaba predicando. Digo, pero predicando. Escuche. Toca la que está a su lado y dile, no es como se empieza, es como se acaba. Entonces, ¿tienes que empezar bien? Dígaselo, ¿tienes que empezar bien para acabar bien? La hermana hablaba en lenguas, escuche esto, es decir, bautizada en el Espíritu Santo. Intercedía, usted no sabe lo que es interceder con fuego. De madrugada oraba toda la noche. Venía a la iglesia, servía en la cafetería, o sea, hacía de todo. Era la hermana dinamita, la hermana fuego, era la hermana que dices tú, wow, impresionante, un ejemplo, un testimonio. Te hacía un café bomba. Me decía, apóstol, ¿quiere que le haga un café bomba? Digo, ¿qué es eso? Dice, entonces, se hace café negro, bien fuerte. Dice, le echamos un vaso de Coca-Cola. Dice, usted va a predicar que que va a disparar fuego. Ponme música de fuego, hombre. Imagínese cómo era. Y yo, cuando me lo dijo el pastor, yo dije, yo no puedo creerlo. Y un día cuando pasó tiempo, me la encontré yo mismo. Digo, no puedo creer que estés así. Digo, bautizada en el Espíritu Santo, hablando en lenguas.
Digo, predicar, porque evangelizaba, o sea, la hermana Dinamita, la hermana Fuego, es que era llenura del Espíritu Santo. Digo, no puedo creer que hayas terminado así. Hasta el día de hoy, ella está metida de lleno ahí. El otro día iba paseando por Illescas a arreglar unos papeles y de repente me para una buena persona campechana del pueblo allí y me empieza a hablar. No, porque Jehová, porque no sé qué. Digo, ¿tú sabes lo que significa Jehová? ¿Tú sabes dónde se empieza a pronunciar el nombre de Jehová en la Biblia? ¿Tú sabes lo que significan las iniciales Jac cuando en los Salmos habla de Jac? ¿Tú sabes cuál es el nombre del Dios que tú estás invocando? Porque Jehová no es el nombre, Jehová simplemente significa el Salvador. Y tiene una derivación ese nombre de Jehová. ¿Cuál es el nombre de Jehová? El que tú dices, el que tú conoces como Dios. Ni lo sabía. No, es que yo no he llegado a tanto, yo no he podido estudiar. Espera que voy a llamar a mi superintendente y voy. Yo digo, tranquilo, digo, si yo voy caminando para allá contigo, está allá abajo, ¿no? Ese que está con la corbata en pleno mes de agosto, que estaba asfixiado el hombre, llego allí. Dice, no, pero lo que pasa es que tú sabes mucho porque no sé qué, no sé cuánto. Digo, no, yo he escudriñado las Escrituras. Entonces el hombre quedó pálido, blanco. Digo, si quieres seguimos hablando. No, porque al final me vas a convencer y no sé qué, no sé. Entonces cuando leemos este versículo y Jesús habla y dice, escudriñad, diga conmigo, escudriñad. No es solo leer la Biblia. La Biblia la lee hasta hay gente que no cree en Dios y lee la Biblia. Hay gente que ama la idolatría y a veces va a una misa y escucha un rezo y le dan un versículo de la Biblia, pero no conoce al Dios que escribió la Biblia. Y cuando Jesús termina este versículo, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Imagínense, ellos ni siquiera creen en la deidad de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el Mesías. No, ni lo conocen, ni siquiera creen que Él es Dios. Imagínense entonces, ¿qué tipo de Biblia está leyendo? Lee una Biblia a la cual no conoce el nombre del Dios de esa Biblia. Y ni siquiera que esa Biblia, que es la que da testimonio del Hijo de Dios, reconocen que sea el Hijo de Dios. Por favor, señores. Entonces, si esto le pasó a un cristiano, que fue al revés la papeleta, porque luego también hemos tenido testimonios hermosos de personas que venían de sectas y nosotros les hicimos entender la palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra. Hemos tenido testimonios maravillosos de gente que ha sido rescatada. Pero qué feo cuando un cristiano, hijo de Dios, bautizado en el Espíritu Santo, bautizado en aguas, termina en una secta. Eso es lamentable. Por eso hoy que vamos a hacer una graduación, es importante que tú tomes la formación de tu vida espiritual como algo prioritario. Es importante que tú digas, si yo no estoy estudiando como dice la palabra, como dice el mismo Jesús, escudriñando la Biblia, si yo no tengo profesores, si yo no tengo mentores, si yo no tengo alguien que me aconseje, es muy importante que hoy tú tengas seguro en dónde te has parado y por qué hablas y lo que dices, sabes por qué lo dices. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen amén? Marcos capítulo 12, versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras. Y a continuación, ¿qué dice? Y el poder de Dios. Así que otra declaración como la que Jesús hizo a estas personas, también eruditos, también personas que estaban hablando de si en el cielo habrá casamiento o no habrá casamientos. Usted puede leer el contexto. O sea, tenían una disputa teológica. Jesús les suelta esto y les hace una pregunta. ¿No será que estáis equivocados? ¿No será que estáis confundidos, que estáis errando? Porque ignoráis las Escrituras, lo mismo que anteriormente, pero aquí añade algo Jesús, y el poder de Dios. Hay gente que no vive cosas sobrenaturales y cosas poderosas en su vida,
Número uno, porque ignoran las Escrituras. No conocen las Escrituras. Y perdóneme que lo diga, y esto es una piedra contra nuestro propio tejado. Ahora en esta última década, incluso 2 últimas décadas, la iglesia pentecostal comenzó a escudriñar la Biblia, a estudiar la Biblia, a prepararse, a formarse. Pero anteriormente, incluso dentro de algunas denominaciones, la mayoría de la gente dice, ¿para qué tanto estudiar? ¿Para qué tanto prepararse? Perdóneme, si Cristo viene pronto, de verdad, hay señales del fin. Cristo viene pronto. Yo estoy a favor de todo eso. Yo sé que Cristo vendrá por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que Él es fiel a lo que ha prometido y nosotros reinaremos con Cristo sobre la tierra. Yo creo todo eso. Lo he estudiado y lo creo firmemente. Pero eso causó en el pueblo de Dios una ignorancia. La gente no se preparó, la gente no se formó. Tomó la Biblia como, bueno, ya con que leas la Biblia, hables en lengua, con que te bautices, ya, por lo menos ya. Y predicaban, y cuando predicaban, ¿qué decían? Tú después de escuchar a un predicador, yo hace 20 años que estoy convertido, y después de escuchar a un predicador durante un año, tú ya no sabías ni dónde meter la cabeza porque ya sabías lo que te iba a decir. Nunca había nada nuevo, nunca había revelación, no había formación teológica. Y el pueblo de Dios, perdóneme, y este es arrojar piedras contra nuestro tejado, permaneció ignorante. Hello, qué serio me está mirando ahora. Entonces yo no le estoy diciendo que se compre 10 Biblias, una de estudio de cada cosa. No le estoy diciendo que se compre un comentario de 5 kilos de peso y de 1 metro de largo. No le estoy diciendo, pero sí le estoy diciendo que si tiene la posibilidad de formarse dentro de su congregación, que si hay escuelas donde le están enseñando la doctrina, la palabra de Dios, y usted profundiza, que lo haga y no pierda esa oportunidad. Dígame algo, iglesia. Porque cuando tú ignoras las Escrituras, estás ignorando el poder del Dios de las Escrituras. Y por eso Él le dice, ignoráis las Escrituras y por ende ignoráis el poder de Dios. Y créame que Dios es todopoderoso y Él puede hacer cualquier cosa. A mí me gusta mucho escuchar los testimonios de la iglesia porque eso no te lo puedes inventar. La gente viene con su testimonio. Kelly apareció. Después de mucho tiempo volvió a su iglesia y dijo, pero yo tengo un testimonio. Al Dios al cual yo sirvo es poderoso. Me ha dado un hijo. Los médicos daban un diagnóstico de invalidez permanente, pero Él lo ha sanado. Y usted está dentro de una iglesia apostólica, donde hay maestros de la palabra, donde hay pastores, donde hay profetas, donde hay evangelistas, donde se puede formar y desarrollar plenamente, donde usted puede acceder a la formación completamente. Por eso diga conmigo, es importante. Levante su mano y diga, es importante que yo me prepare para servir a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Porque igual que nosotros es importante formarse para servir a Dios, lo que vamos a hacer ahora de estas personas que se van a graduar, a continuación vamos a ungir a aquellos que ya están sirviendo. Y Josué dijo así, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron a vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos al Señor para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios, Él es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. La decisión de Josué con su familia fue consagrarse. Diga conmigo, consagrarse. La decisión de Josué con toda su familia fue la decisión más importante que él pudo tomar en la vida. Y es apartarse para servir a Dios. Hoy
Hay personas que van a recibir un ungimiento, van a ser apartados y consagrados para servir a Dios. Lo que me gusta de esta versión es que habla de las casas. Dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Concretamente el FAMA es el equipo de trabajo en las casas, donde está el líder, donde está el ayudante, donde está el maestro de escuela de niños y donde está, ¿quién más? El anfitrión. Son personas que determinan consagrar su vida y consagrar su casa para servir al Señor. Levante su mano conmigo, ayúdeme y diga, hoy determino poner mi casa al servicio de Dios. Yo y mi casa, dígalo fuerte, yo y mi casa, dígalo fuerte, yo y mi familia serviremos al Señor. No sé a quién servirán otros, pero yo serviré a Jesucristo el Señor. ¿Cuánto dan un aplauso por eso? Por eso él dice, si mal os pareciere servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. Él hablaba y decía, el que no es conmigo, contra mí es. Jesús era literal y fuerte en su mensaje. No era, bueno, si quieres anda con un piececito en el mundo, de vez en cuando ven a la iglesia, si quieres bautízate, si no, no pasa nada. No, diga conmigo, radicales. Yo y mi casa. Lo puedo decir después de 20 años sirviendo a Dios. Lo puedo decir después de 10 años llevando este ministerio. Lo puedo decir de mi familia. Y lo digo aquí parado hoy públicamente. Yo y mi casa serviremos al Señor. Póngase de pie y dígalo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pasaré por angustias, pasaré por calamidades, pero declararé la Biblia. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Vamos, iglesia, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová estaré por largos días.